Antes que todo, agradecer a Alfonso por la organización de este evento. Igualmente a Ana por el interés de la biblioteca y de las bibliotecas de la red de Cornellà. Agradecer también a Jorge por su presencia. Finalmente yo no pude estar aquí con ustedes en este salón, pero debido a un viaje familiar que tuve que adelantar, tuve que desplazarme a Colombia y pues nada, no estoy con ustedes, pero tratamos de solventar de esta manera, en mi opinión, o la introducción de lo que puede ser un Brasil-Italia. Hace 35 años el árbitro Abraham Klein, israelí, dio el pitazo inicial aquí en este mismo lugar donde me encuentro, Sarriá, para jugar el Brasil-Italia del Campeonato del Mundo 1982. ¿Cómo llegaron los dos equipos a jugar aquí en Sarriá? Por caminos distintos. Brasil arrolló en su grupo, el grupo F, donde compartía con la Unión Soviética, compartía también con Escocia y con Nueva Zelanda. Fue el primero. A los tres les venció en los distintos partidos que tuvo. Y Italia fue el segundo del grupo A, detrás de Polonia. A trompicones pudo superar a Camerún por promedio de gol y clasificó para esta segunda ronda. El tercer invitado a esta segunda ronda, fue Argentina. El triangular de Sarriá estaba planteado de esa manera. El favorito de todos, Brasil. El campeón defensor, Argentina, y el outsider que venía en crecimiento, Italia. Cuando los organizadores del Mundial, cuando la FIFA se da cuenta de lo que tiene entre manos, este triangular, les pasó por la cabeza cambiar de sede, pasarlo al Camp Nou. En el Camp Nou jugaba el triangular la Unión Soviética, Bélgica y Polonia. Claro, eran equipos que no tenían mucho llamado de afición. Entonces los de la FIFA decidieron o pensaron en pasar el triangular de Sarriá al Camp Nou. Los dirigentes del Español se opusieron y dijeron que el Fixture, la organización ya estaba así y que en Sarriá debía jugarse ese triangular. Así que el triangular se llevó a cabo. El primer partido fue Argentina-Italia, el 29 de junio. Italia ganó y ese partido le dio nuevo aire en el Mundial. Logró aplacar las críticas que tenía de la prensa y de los tifosi italianos. El 2 de julio, Brasil le ganó a Argentina en el Clásico Suramericano 3-1. Y por tanto, estos dos equipos, Brasil e Italia, eran los llamados a definir ese triangular y el paso a la semifinal. El 5 de julio, como adelanté, jugaron en este lugar. Brasil e Italia llegaron, Brasil en el top de su juego, Italia en crecimiento, y además ayudó también a que tuvo el resurgimiento en ese partido de una figura que venía un poco opaca, Paolo Rossi, a quien le habían, o a quien habían sancionado por apuestas, etcétera, etcétera. En ese 1982 la inauguración del Mundial se dio aquí, en Barcelona, pero fue un poco descafeinada. El 13 de junio jugaron en el Camp Nou Argentina y Bélgica. Bélgica dio la sorpresa y ganó. Dicen las crónicas que el Mundial no se vivía en la calle, o sea que no había ambiente de Mundial en Barcelona, hasta que llegaron las dos aficiones de Brasil e Italia, por tierra, mar y aire, a Barcelona. Llegaron dos carnavales, el carnaval de Venecia y el carnaval de Río, y fue la locura. Las calles, la fiesta, la algarabía, el fútbol, se comenzó a vivir en la calle de otra manera. Ese es el preámbulo de lo que podemos decir de este partido, del Brasil-Italia de 1982, que más que un partido de fútbol, yo me atrevería a decir, es una obra de arte que debería estar en cualquier museo, compartiendo con otras de su nivel, como el Guernica, como el Jardín de las Delicias, etcétera, etcétera, porque es el esfuerzo lúdico de 22 jugadores por jugar bien a la pelota.
los unos, los italianos, con un sistema táctico y un sistema distinto al de los brasileños, que jugaban lo que ellos denominaban el jogo bonito, jugar por ganar. La única manera de que los brasileños se defendían era atacando. La única manera de que los italianos atacaban era defendiendo. Aquí está, Brasil-Italia, 1982, 5 de julio. Devolvámonos en el tiempo, disfruten este partido. Entretiempo del Brasil-Italia de 1982, y nada mejor que una anécdota. Una anécdota que me contó cuando estuve investigando para mi novela Carmelo. Carmelo era o es, no sé si todavía está o si ya está jubilado, el jardinero de Sarriá. Era la persona que se encargaba de podar y mantener bien el campo. Carmelo me contó que para 1982, para ese mundial, una tarde estaban en un bar tomando unas copas cuando llegó su amigo Ramón. Ramón era un taxista y Carmelo le dijo: oye, ¿y tú por qué no nos dibujas algo bonito, llamativo? A ver si lo podemos plasmar en el césped de Sarriá. Efectivamente, Ramón dibujó, hizo unos trazos y les pasó 3 hojas, 3 diseños, 3 bocetos. Estos 3 bocetos los tomó Carmelo con su colega Isidro y trazaron las líneas que están viendo ustedes en este partido. Y trazaron también y podaron el césped para los otros 2 partidos, para el Italia-Argentina y para el Brasil-Argentina. 3 diseños distintos. Siempre me llamó la atención cuando vi el partido de estos 3 diseños. Cuando estaba en el proceso de creación de Los fantasmas de Sarriá visten de chándal, que es como se llama mi novela, veía el césped y a veces me perdía más que en el mismo partido. Veía el césped y decía: wow, si el partido es una obra de arte, el césped lo es aún más. Carmelo me contó que ellos lo hicieron sin esperar ninguna retribución, sin esperar ningún pago por esto. Al finalizar el partido en Sarriá, aquel 5 de julio, el presidente del Español, Manuel Meller, en aquel entonces, lo llamó y los llevó a una oficina, a un despacho, donde antes les dijo que alguien los necesitaba, que les quería decir algo y quería verles. Cuando entraron a ese lugar, la sorpresa de Carmelo fue mayor porque estaba Joao Havelange, entonces presidente de la FIFA, Joan Antonio Samaranch, presidente del COI, y demás personalidades. El mismo Havelange se acercó, les estrechó la mano a él, a Carmelo y a su colega Isidro, y les dijo: han hecho un gran trabajo. Manuel Meller, el presidente del Español, interpeló y les dijo: presidente, usted tiene que reconocerles algo a estos muchachos. Havelange efectivamente les dijo: sí, porque además de trabajar bien, usted tiene empleados que piensan, le dijo a Meller, y en ese mismo momento sacó un sobre y se los entregó. El sobre para Carmelo y Isidro contenía 80.000 pesetas, 40.000 para cada uno, que era más o menos los que ganaban al año, anualmente, valga la redundancia, por ser los jardineros de Sarriá. Es una anécdota que remarca, no sé, cierta poesía que había entonces en el fútbol. No hay la industrialización a la que hemos llegado ni la globalización. Todavía estaba esa cosa como de barrio, como de inocencia. Sigan viendo Brasil-Italia, 1982, 5 de julio. Y fíjense en el césped, otra obra de arte. ¿Qué me llevó a mí, Wilmar Cabrera, a escribir Los fantasmas de Sarriá visten de chándal, mi primera novela, y única hasta ahora? Estamos trabajando en más. Vi ese partido, el partido que ustedes acaban de visualizar, en Palmira, Colombia, con mi padre. Mi padre, que aún vive, Pini, me introdujo al fútbol. Fue el que me transmitió toda esta cosa de emoción, de pasión,
Y, eh, y ese 5 de julio él estaba con Brasil. En Colombia, como Colombia clasificaba poco a los mundiales en ese entonces, los colombianos adoptaban a Brasil como su equipo y mi padre estaba con Brasil. Y yo digo adoptaban porque me saco, yo no adoptaba a Brasil, mi equipo era Italia desde 1978 porque con el sentido común de un niño de 7 años había decidido apoyar al equipo que tuviera el mismo uniforme que mi equipo en Colombia. Yo soy hincha de Millonarios que tiene camiseta azul, pantaloneta blanca y medias azules. Revisando el álbum de Panini descubrí que Italia tenía el mismo uniforme de Millonarios y desde ese momento me asumí otro hincha de la selección italiana. En el 82 esto se cumplió a rajatabla, yo estuve con Italia, mi padre estuvo con Brasil y el partido nos dividió. Ese fue un momento como mi nacimiento, como el cortar el cordón umbilical con mi padre futbolísticamente. Yo estaba con otro equipo, él en el otro bando. Siempre habíamos estado más o menos en el mismo equipo, habíamos hinchado por el mismo equipo, pero desde ese momento yo me separé de mi padre futbolísticamente. Eso me marcó y se me quedó grabado en la cabeza. Cuando llegué a Barcelona hace 9, 8 años, tenía eso en la cabeza, pero también tenía más información sobre Sarriá. Tenía información de que habían derruido el estadio. El campo como tal no existía. Aquí en este lugar donde estoy quedaba Sarriá y no existía. Entonces decidí comenzar a investigar sobre Sarriá, qué había pasado, por qué lo habían derruido, por qué no existía, quería saber dónde estaba, dónde quedaba. Comencé a recopilar ese tipo de información y esa información me trajo hasta acá, hasta este lugar en el triángulo, en el corazón del triángulo de Sarriá, de la avenida General Mitre, Fleming y Sarriá. Me trajo hasta aquí y en una de esas tardes caminando descubrí que detrás de estos edificios queda justo el bar Sarriá 82. El título me llamó la atención y dije, jolines, ese es un título de una novela. Y recordando a un editor que tuve en el diario El Tiempo de Colombia en Bogotá, que decía que siempre que hay un título hay una historia, o que lo primero que hay en una historia es el título y que lo demás, contarla o escribirla es lo más fácil, me dije a mí mismo, aquí está la historia y hay una novela por contar. Así nació Los fantasmas de Sarriá visten de chándal, en este mismo lugar, gracias a un bar, gracias a un partido de fútbol y gracias también a cierta curiosidad por descubrir cosas y por responderme a mí mismo preguntas futboleras y no futboleras. ¿Qué gran tema me llama la atención para escribir sobre literatura y fútbol? ¿Qué gran tema me llama la atención para desarrollar una novela? Es una pregunta que me vengo haciendo desde hace, no sé, 5 o 6 años atrás. Y tengo respuestas. Hay un tema que me gustaría desarrollar partiendo de otro partido de fútbol. Yo creo que se puede contar o se puede escribir literatura sobre y que rodea al fútbol, porque a través del fútbol, el fútbol puede ser la excusa perfecta para hablar de otros temas. Amor, desamor, inmigración, soledad, etcétera, etcétera. Y yo creo que el fútbol puede ser o paralelo o puede estar inmiscuido dentro de la trama. Y ahí hay dos partidos de fútbol que me llaman la atención. El 6-0 de Argentina a Perú en el Mundial de 1978. Claro, hace poco, 2, 3 años atrás, Santiago Roncagliolo sacó una novela que se llama Pena Máxima, que tiene de fondo o como banda sonora el Mundial de Argentina 78 y tiene por allí el partido, hay ecos. Pero a mí me gustaría desarrollar la trama partiendo de por qué, además
porque está la polémica, ¿no? Se dice que Argentina, los dirigentes sobornaron al Perú, a los futbolistas. Argentina tenía que ganar por 4-0 o más para poder pasar a la semifinal de su mundial. En ese momento estaban los dictadores o la dictadura argentina con Videla a la cabeza. Videla se dice que visitó en el entretiempo o antes del partido a los futbolistas con el secretario de Estado de Estados Unidos en ese momento, Henry Kissinger, y no se sabe de qué hablaron con los futbolistas. Algunas voces hablan de soborno, algunas voces dicen que Perú se vendió, que los futbolistas se vendieron, etcétera, etcétera. Teniendo como foco ese partido y teniendo como foco esa problemática, desarrollar a partir de allí una novela que cuente los pormenores de lo que sucedió antes, durante y después de ese partido. Ese como primer tema. Y como segundo tema, pero más importante, porque primero lo urgente y luego lo importante, vendría siendo este. Hay otro partido de fútbol que me llama la atención. Se jugó en 1947, aquí, en Sarriá. Es el único partido en el que se han enfrentado la selección de España y Cataluña. Ese partido, si mal no recuerdo, quedó 3-1 a favor de los locales, Cataluña. Y me gustaría contar esa historia. Por lo que, también por lo que se vivió en ese momento, pero por lo que se está viviendo ahora. El enfrentamiento entre el Estado central y el Gober, y el tema del proceso y el tema de la independencia. Me gustaría extrapolar ese partido, contar la historia del partido de 1947, traerla a este tiempo, contar un poco o ambientarla dentro de estos tiempos de agitación y proponer también algo como un final, no sé, irónico, humor, real, llámenle lo que quieran, pero como un final, y es que España y Cataluña jugaran ahora las dos selecciones de fútbol, un partido o dos partidos ida y vuelta, no sé, y el que ganara, o mejor dicho, si España gana esos dos partidos o ese único partido, Cataluña sigue dentro de España. Y si Cataluña gana ese único partido, o si gana los dos partidos, si es ida y vuelta, que se gane la independencia. Y ya está, que se lo decían en un partido de fútbol. Es lo más civilizado. Muchas gracias a todos ustedes y ojalá en otra oportunidad nos podamos ver cara a cara. Alfonso, gracias. Ana, gracias. Y Jorge, gracias.